A ver, chicos, ya comparto la pantalla y me dicen ustedes. No, me parece como que no estoy en una reunión. No sé por qué. A ver, acá voy a poner informar el problema. Espérenme 2 segunditos, chicos. Parece que tengo que actualizar la aplicación. No sé por qué no me deja. O sea, primero se empieza como a querer transmitir y después no se clava. Profe, si no, pruebe con otro Meet. Pero voy a salir, voy a volver a ingresar. Bueno. Ahí creo que sí, chicos. A ver, hay que andar ahí. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí está. Mil gracias. Sí, faltaba que se actualice. Bueno, como no podemos avanzar con los otros chicos, todavía no se han conectado, vamos a recordar los temas más tomados en química porque hasta el domingo tenemos que terminar con química, ¿sí? Siempre recuerden que en hidratos de carbono les van a preguntar el número de carbonos quirales para que calculen el número de estereoisómeros. Siempre acuérdense que le va a tocar la formulita así, lineal, y nunca ni el primero ni el último son carbonos quirales. Si también aparece doble enlace ahí, tampoco va a ser un carbono quiral. Entonces, cuando quieren contar la cantidad de carbonos quirales, tachen siempre el primer carbono quiral y el último. Y si tiene algún doble enlace, también. Entonces, acá, por ejemplo, habría un solo carbono quiral. Y de ahí para calcular el número de estereoisómeros van a decir 2 a la n. Y n va a ser ese carbono quiral que yo he contado, o sea, sería 2 a la 1, 2. Una vez 2 sería 2. Entonces yo voy a tener 2 estereoisómeros. Ese punto se repite hace 6 ingresos. Así que no quiero saber que se equivoquen. Cuentan los carbonos quirales, tachan el primero y tachan el último, tachan alguno que tenga doble enlace o dos hidrógenos, y de ahí calculan el número de estereoisómeros con 2 a la n, siendo n ese número de carbonos quirales. Por ejemplo, si les toca 4 carbonos quirales, ustedes van a decir 2 a la 4. Es 2 por 2 por 2 por 2, no 2 por 4. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16. Entonces vamos a tener 16 estereoisómeros. ¿Sí?
Entonces, eso es un tema que siempre tienen que saber en hidratos de carbono. Otro tema que siempre toman hidratos de carbono son los enlaces, que hay que saber de memoria, ¿sí? Enlace de la maltosa, el enlace de la lactosa, el enlace de la sacarosa, los enlaces que aparecen en el glucógeno, en el almidón, el enlace que aparece en la celulosa, en los dextranos, el enlace que tenemos en la inulina, en el ácido hialurónico, en la heparina y en el heparan sulfato, que van a ser los mismos enlaces, ¿sí? Entonces, estos enlaces de memoria, maltosa, lactosa, ahora lo escribimos, sacarosa, glucógeno, almidón, celulosa, dextranos, inulina, ácido hialurónico, heparina y heparansulfato, anótenlo ahí, eso, urgente, lo tienen que saber sí o sí. Bien, vamos a poner también, espérenme que alguien se quiere conectar, vamos a poner también el, uy, he puesto aceptar y no sé por qué no se ve. Vamos a poner también, bueno, cómo están formados, digamos, para que recordemos eso, porque seguro que les toman esto. Bien, entonces, la maltosa, la lactosa y la sacarosa eran disacáridos. Entonces vamos a anotar con amarillo, maltosa, lactosa y sacarosa eran disacáridos. La maltosa estaba formada por dos glucosas. La lactosa tenía una galactosa y una glucosa. Y la sacarosa tenía lo que era la glucosa y la fructosa. Y el enlace nunca cambia, ¿sí? La maltosa tiene el enlace alfa 1,4. Significa que a la izquierda yo tengo el anómero alfa y la unión está entre el carbono 1 y el carbono 4. Acuérdense que la celobiosa también tenía dos glucosas, pero era beta 1,4. Significa que la glucosa de la izquierda es beta y la unión se produce entre el carbono 1 y el carbono 4. Si vamos a la lactosa, que está formada por una galactosa y una glucosa, el enlace es beta 1,4. ¿Por qué? Porque la galactosa de la izquierda está bloqueada en su forma beta. Entonces el enlace siempre es beta 1,4. Y la sacarosa tiene un enlace doble carbonílico, ¿sí? Es alfa 1, beta 2. ¿Por qué? Porque la glucosa es alfa y la fructosa es beta. Entonces están bloqueadas así. Siempre acuérdense, ¿por qué me llamo alfa? Porque la glucosa es alfa. ¿Por qué me llamo beta? Porque la glucosa era beta. ¿Por qué me llamo beta acá? Porque la galactosa es beta. ¿Por qué me llamo alfa 1, beta 2? Porque la glucosa es alfa y la fructosa es beta. Están bloqueadas en esa forma anomérica particular. El glucógeno. El glucógeno es un glucosano, o sea que tiene glucosa. Igual que el almidón, que también es un glucosano. En la parte lineal van a tener un enlace alfa 1,4 porque son muchas maltosas. Y como ven, acá la maltosa es alfa 1,4, entonces acá también. Pero en las partes donde haya ramificaciones van a ser alfa 1,6.
La celulosa también es un glucosano, pero el enlace es beta 1,4 y nosotros no lo podemos digerir. ¿Por qué es beta? Porque la glucosa es beta y la unión se produce entre el carbono 1 y el carbono 4. Entonces, en la parte lineal es alfa 1,4 y en la parte ramificada alfa 1,6. Todos los que están marcados acá con rojo van a ser polisacáridos. Ya no son disacáridos como los que están en amarillo. Todos los demás son polisacáridos. Esto es urgente que lo sepan porque les van a preguntar. Los dextranos tienen en la parte lineal, es como al revés de lo que sería el almidón, ¿sí? La parte lineal es alfa 1,6 y las ramificaciones pueden ser alfa 1,2, alfa 1,3 o alfa 1,4. La inulina, ¿cómo estaba formada? ¿Por qué cosa? ¿Mm? Por fructosa, muy bien. Es un fructosano. Y el enlace es beta 2,1. Ácido hialurónico, que es un heteropolisacárido, tiene enlaces beta 1,3 y beta 1,4. Adentro tiene beta 1,3. Y entre las estructuras disacarídicas, o sea, afuera, tiene beta 1,4. Y la heparina tiene beta 1,4 adentro y alfa 1,4 afuera, igual que el heparansulfato. Entonces, lo primero que sí o sí le van a preguntar es que calculen el número de carbonos quirales, chicos, sí o sí. Entonces, temas más tomados en química. En hidratos de carbono, acuérdense, número de carbonos quirales, número de estereoisómeros. De ahí los enlaces. Enlace de la maltosa, alfa 1,4, de la celobiosa, beta 1,4. La maltosa, después la que forma el almidón, por eso tenemos la misma unión, alfa 1,4 acá y alfa 1,4 acá. Y la celobiosa es la que después va a formar la celulosa, por eso tenemos beta 1,4 y acá de nuevo beta 1,4. La lactosa es beta 1,4 también. La sacarosa alfa 1 beta 2, o sea que es un doble enlace carbonílico, o sea que afecta a 2 carbonos anoméricos. Y luego tienen los demás. Urgente esto, o sea, antes de rendir van a tener que ver este apunte porque es el que les van a tomar. Por ejemplo, acá tenemos el drive, acá en el punto 3, como ven, le están pidiendo el número de estereoisómeros. Para sacar el número de estereoisómeros tienen que calcular el número de carbonos quirales. Esto, el punto 4, es teoría. El punto 5 también muy tomado, ¿sí? Un tema muy, muy, muy tomado. Que ustedes tengan que identificar los enantiómeros, diferenciarlos de los diastereoisómeros y de los epímeros. Cuando ustedes tengan el mismo apellido, igual apellido, son enantiómeros, o sea, imágenes especulares. Por ejemplo, D y L glucosa, D y L fructosa.
la L-glucosa y la D-glucosa son enantiómeros entre sí, porque tienen el mismo apellido. El D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído son con el mismo apellido, entonces son enantiómeros. Por lo tanto, tengo que tener igual apellido para que sean enantiómeros. D y L tanto. A ver, denme otro ejemplo de dos enantiómeros, chicos. Denme otro ejemplo de dos enantiómeros que eran imágenes especulares. D y L-galactosa va acá. Bien, excelente. D y L-galactosa. Entonces, si yo veo la L y la D-galactosa, como tienen el mismo apellido, yo sé que son enantiómeros. Tenían iguales propiedades químicas y diferentes propiedades físicas, porque desvían la luz en sentidos contrarios. Muy bien, Shamsi, creo que vos me has contestado muy bien. Tienen el mismo apellido, entonces son enantiómeros, o sea, con mismas propiedades químicas, porque son dos glucosas, pero diferentes propiedades físicas. Ahora, si tienen distinto apellido, ya son diasteroisómeros. Y dentro de los diasteroisómeros, si difieren en un solo carbono, ¿cómo se llamaban? Epímeros. Bien, excelente, son epímeros. Entonces, si ya tienen distinto apellido, por ejemplo, no sé, manosa, de manosa y de glucosa. La D manosa y la D glucosa son distintos apellidos, entonces son diasteroisómeros. Y encima, dentro de los diasteroisómeros son epímeros, porque la manosa y la glucosa diferían solamente en el carbono 2. Solamente tienen distinto el carbono 2. Tienen distinto apellido, entonces ya no pueden ser enantiómeros. Y ahí es cuando surge este. Ay, perdón, ahí está. Y ahí es cuando surge este punto tan interesante que lo van a volver a tomar, chicos. Yo no sé cómo hace captura acá con la tablet. A ver, vamos a ver. No, así no era. Ahí está. Pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Genial. Y este punto tan tomado, que yo me muero, no lo llegan a hacer bien, chicos. O sea, por mi integridad física, no tienen que dudar en estos puntos, ¿no? En estos no. En otros los dejo que se equivoquen, pero en este no. Bueno, este punto todos los años, para que vean la diferencia que hay entre un epímero y un diasteroisómero, ¿sí? Por ejemplo, acá me dicen, las tres opciones me dicen que son aldopentosa, entonces tienen que ser aldopentosas. Aldo significaba que tengo el grupo aldehído, que de hecho acá están los grupos aldehídos, que es CHO, o le va a aparecer así. Esto es lo mismo, ¿sí?
Y dice que son pentosas y sí, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces todas son aldopentosas, sí. Acá dice que A y B son diásteroisómeros. A y B dice que son diásteroisómeros. Me voy a comparar entre A y B. Bueno, me fijo acá. El primero está igual que este, bien. Acá está la izquierda y acá está la derecha. Difieren. Acá está la derecha y acá está la derecha. Son iguales. Acá está la derecha y acá está la derecha. Son iguales. Este y este son iguales. Entonces, ¿en cuántos carbonos están difiriendo? En uno solo. En uno solo. Entonces, ¿qué son A y B si difieren en un solo carbono? ¿No sería ¿Epímeros? Bien, son epímeros. ¿Y los epímeros son diásteroisómeros? No. Sí. Sí, muy bien. Son epímeros y los epímeros están dentro de los diásteroisómeros. Miren acá arriba. Dentro de los diásteroisómeros están los epímeros. Entonces, los epímeros sí son diásteroisómeros. Por eso la correcta es la A. Porque dice, A y B son diásteroisómeros, sí, porque son epímeros. Y como son epímeros, sí son diásteroisómeros. Si diría enantiómero, sería falso. Maca, ¿cómo Dime, mi sería amor. un diásteroisómero pero no epímero? Si difieren en 2 carbonos, en 3 o en más. ¿Mm? Por ejemplo, veamos a ver entre C y D. ¿Qué son? A ver, este y este son iguales. Este está a la derecha y este está a la izquierda, entonces ahí difieren. Este está a la izquierda y este está a la derecha, entonces ahí difieren. Y este está a la izquierda y este está a la izquierda, ahí son iguales. ¿Sí? Entonces, tienen acá 2 que son distintos y uno igual. ¿Pueden ser epímeros C y D? No, No, porque difieren en 2 y tenían que diferir en uno solo. ¿Y pueden ser enantiómeros? tampoco, porque si no tendrán que ser todos opuestos. Claro, todos opuestos. Hay uno igual y 2 distintos. Entonces, estos son diásteroisómeros y no son epímeros. Listo, Maca, gracias. De 10. De nada, amor. Entonces, los diásteros... este punto lo he hecho un montón de gente mal porque me decían, Maca, son epímeros, no son diásteroisómeros. Sí, chicos. Los epímeros son diásteroisómeros, pero no todos los diásteroisómeros son epímeros, ¿entienden? Este es un diásteroisómero que no es epímero porque difieren en 2. En cambio, esto como difieren en uno solo, son epímeros, por lo tanto son diásteroisómeros, porque los epímeros están dentro de los diásteroisómeros. Entonces, A y B son epímeros, por lo tanto son diásteroisómeros, y C y D son diásteroisómeros, pero no son epímeros porque difieren en 2, no difieren en 1. Bien, entonces esos puntos les van a tomar. Y si yo les pusiera esto, por ejemplo, ¿qué piensan de estos dos? Enantiómeros. Bien, excelente. Este está a la derecha y este está a la izquierda, difieren. Este está a la izquierda y este está a la derecha, difieren. Este está a la derecha y el penúltimo está a la derecha, y este está a la izquierda y este está a la izquierda. Difieren esto. Son opuestos totales. ¿Qué compuesto he dibujado? La glucosa. Bien, excelente, muy bien. Esta es una glucosa y esta es una glucosa. Como acá la OH está a la derecha, va a ser la D-glucosa. Y como esta OH está a la izquierda,
va a ser la L-glucosa. Tienen el mismo apellido, glucosa y glucosa. Entonces son enantiómeros. Esto que yo he dibujado acá son enantiómeros. Tenían iguales propiedades químicas, pero casi todas las físicas, pero no todas las físicas. Preguntas de examen. Ustedes leyendo este apunte nomás antes de rendir, pueden. Tienen que ser pillos, chicos. Pillos. Bien, entonces, tema súper tomado. Luego les van a preguntar cuáles son aquellos que tienen poder reductor. Poder reductor significa que pueden reaccionar. O sea que se pueden unir a otros compuestos. Los que sí tienen poder reductor son todos los monosacáridos y también todos los disacáridos, excepto ¿quién? La sacarosa creo que era. Bien, excelente, muy bien entonces. Que yo tenga poder reductor significa que puedo reaccionar. Es como que estoy soltera, entonces me puedo unir a otro. Todos los monosacáridos están solitos, entonces se pueden unir a otro compuesto. Y los disacáridos también porque tienen un extremo libre, excepto la sacarosa, porque la sacarosa no tiene los extremos libres porque era doble carbonílico. Y ningún polisacárido es reductor, ya es enorme, están todos los enlaces ocupados, entonces ninguno tiene poder reductor. Este punto, que ha sido un punto de la discordia, era un punto de que hablaba del reactivo de Fehling, que bueno, lo tienen que saber el reactivo de Fehling porque se lo usa para saber si es reductor o no el compuesto. ¿Por qué? Porque si yo reacciono, cambio el color del reactivo de Fehling, y si no cambiaba el color del reactivo de Fehling, significaba que no era reductor. Entonces cambia el color, listo, soy reductor. No cambio el color, listo, no soy reductor. Entonces, este punto hablaba, por ejemplo, de que los hidratos de carbono pueden ser reductores o no reductores, según tengan o no la capacidad de reducirse a algún agente químico, o sea, de reaccionar. Acá dice, por ejemplo, experiencia 1, a una solución de sacarosa, luego de que actúe la invertasa, se le adiciona el reactivo de Fehling. Experiencia 2, a una solución de glucosa, se le adiciona el reactivo de Fehling. Yo sé que la glucosa siempre va a reaccionar con el reactivo de Fehling, porque la glucosa es un... Monosacárido es reductor. Bien, excelente. Todos los monosacáridos son reductores, entonces me va a cambiar el color del reactivo. Y la sacarosa no era reductora, pero dice, luego de hacer actuar a la enzima invertasa, la invertasa la va a dividir en sus dos compuestos. ¿Cuáles eran los dos compuestos de la sacarosa? Glucosa y fructosa. Bien, la glucosa y la fructosa, que son dos monosacáridos. Entonces, si yo a la sacarosa la dejo solita, no me va a cambiar el color del reactivo de Fehling porque no va a ser reductora. Pero como yo agregué la enzima invertasa y me la separa la glucosa de la fructosa, ellas sí son reductoras. Entonces, después de esa enzima, sí va a cambiar el color. Entonces, en la experiencia 1 cambia el color porque actuó la invertasa separando los dos monosacáridos, y en la experiencia 2 también va a cambiar el color porque la glucosa es un monosacárido y todos los monosacáridos son reductores. Entonces, la correcta era la C. En ambas experiencias cambia el color del reactivo de Fehling a un color rojo anaranjado. Les van a tomar eso. Bueno, acá le están pidiendo los enlaces, ¿sí? Que ya les dije y cómo estaban formados, ¿sí? La muta-rotación, ya saben, tienen el TikTok, el Reel también que les armé con la profe Marisol, que dice que la muta-rotación era pasar del estado alfa a beta, pasando en el medio por la forma lineal. Es muy fácil, ¿sí? Luego, en cuanto a las reacciones que pueden sufrir los hidratos de carbono, ahora la vemos, en el punto 10 de nuevo, les toman los enlaces, ¿sí? Y luego empieza proteínas. Entonces,
Otro tema muy tomado, ¿sí? Son las reacciones que pueden sufrir los hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, yo a un hidrato de carbono lo puedo oxidar. Al hidrato de carbono lo puedo oxidar. Puedo hacer una oxidación suave, una fuerte y una fuerte controlada. Al hidrato de carbono también lo puedo reducir. Oxidar significa agregar oxígeno y reducir significa agregar hidrógeno. Al hidrato de carbono también le puedo agregar fósforo, por ejemplo, ¿sí? Esas son las reacciones que yo puedo hacer sobre todo con los monosacáridos, ¿sí? Entonces, le puedo agregar oxígeno, ¿sí? Una oxidación suave o una oxidación fuerte o una fuerte controlada, ¿sí? Oxidación suave, una fuerte o una fuerte controlada. Una suave le agrego poco oxígeno, ¿sí? La glucosa se transformaba en ácido glucónico, ¿sí? Esos ácidos se llaman ácidos aldónicos, ¿sí? Entonces va a ser un ácido aldónico ante una oxidación suave. Ante una oxidación fuerte, ¿sí? Ya se va a transformar en ácido glucárico, ¿sí? Y ahí yo tengo oxidado el carbono 1 y el carbono 6, ¿sí? Se va a llamar ácido aldárico. Entonces este era el aldónico y este es el aldárico. Y si hago una oxidación controlada fuerte, voy a transformarlo en un ácido urónico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Oxidación significa agregar oxígeno. Reducción significa agregar hidrógeno, ¿sí? O bien perder oxígeno. O agrego hidrógeno o pierdo oxígeno. Por ejemplo, ¿quién se reduce? Se puede reducir la ribosa y se va a transformar en desoxirribosa. ¿Por qué? Porque pierdo ¿qué cosa? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. O le puedo regalar a la glucosa hidrógeno. Y ahí se va a transformar, por ejemplo, en un polialcohol. Entonces, si le agrego hidrógeno, se transforma en un polialcohol. Y si le quito oxígeno, se transforma en una desoxiazúcar. Ahora vemos los ejemplos. También lo que puedo hacer es agregarle fósforo para formar ésteres fosfóricos, ¿sí? Le puedo agregar fósforo, le puedo agregar un grupo amino. Ahí voy a formar ésteres fosfóricos. ¿Qué era un éster? ¿Qué era un éster? Era la unión de un alcohol más un ácido. Entonces yo voy a unir el grupo alcohol de la glucosa con el ácido fosfórico. Ahora lo vemos. Y en el grupo amino yo voy a formar un amino azúcar. Entonces, veamos un ejemplo. Yo agarro y a la glucosa le agrego oxígeno en una oxidación suave. Ese oxígeno va a ir y se va a pegar a lo que sería el carbono 1. Si yo le agrego oxígeno y hago una oxidación fuerte, es tanto el oxígeno que el oxígeno va a ir y se va a pegar al carbono 1 y al carbono 6. Y si yo hago una oxidación fuerte, pero controlada, lo voy a cuidar al carbono 1, entonces solamente se va a ir a pegar al carbono 6. Por lo tanto, la glucosa puede oxidarse en el carbono 1 y ahí lo toco al grupo aldehído, entonces ya no va a ser más reductora, porque lo estoy tocando su grupo funcional. Si yo hago una oxidación fuerte, lo toco al 1 y lo toco al 6. Como lo he tocado su grupo funcional, pierde su capacidad reductora también. En cambio, en una fuerte controlada, no lo toco al carbono 1. Entonces sigue siendo reductor ese ácido. Entonces, por ejemplo, tengo en el caso 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la glucosa. Acuérdense que el único carbono rebelde era el 3, todos los demás se van para la derecha porque la glucosa que nosotros tenemos es la D.
Entonces hagamos de cuenta que esta es la glucosa. Entonces la vamos a copiar. Acá vamos a poner copiar, vamos a poner pegar. Y acá vamos a poner pegar de nuevo. Entonces, este va a ser sí el caso 1, pero este va a ser el caso 2 y este va a ser el caso 3. Entonces, caso 1, caso 2, caso 3. Caso 1, oxidación suave. El oxígeno solamente se pega al carbono 1, entonces el carbonilo se transforma en un carboxilo. El segundo caso, oxidación fuerte. El oxígeno entonces se pega al carbono 1 y se pega al carbono 6. Entonces yo voy a tener carboxilo en el 1, carboxilo en el 6. Y en el tercer caso hago una oxidación fuerte pero controlada. Entonces solamente voy a oxidar el carbono 6. Por lo tanto voy a tener el grupo carboxilo solamente acá en el carbono 6. Este es el ácido glucónico. Este es el ácido glucárico y este es el ácido glucurónico. ¿Cuál es el único reductor? El glucurónico. Bien. El glucurónico. ¿Por qué? Porque yo estoy conservando acá el grupo carbonilo, es un grupo funcional, entonces puede estar en forma cíclica y también puede unirse a otros compuestos, o sea, se puede cerrar y puede reaccionar. En cambio, estos no, ya no tienen su grupo funcional, entonces no pueden estar ni en forma cíclica ni tampoco se pueden reducir, no tienen capacidad reductora. Ahora, esa es la oxidación. Cuando yo hablo de reducción, tengo dos chances. O le agrego hidrógeno o le quito oxígeno. Por ejemplo, si yo a la glucosa agarro y le agrego hidrógeno, ese hidrógeno va y se pega acá. Entonces me va a quedar el primer carbono igual al último, CH2OH y todo lo demás igual. CH2OH. Estos eran para la derecha, el único carbono rebelde era el 3. Y ahí pongo los hidrógenos. Entonces ustedes van a ver esto y van a ver que tienen CH2OH arriba y CH2OH abajo. Esta es la glucosa que se redujo y se transformó en sorbitol. Si yo reduzco el gliceraldehído, lo transformo en glicerol, por ejemplo, que es un polialcohol. Y que ya perdió su capacidad reductora porque toqué el grupo funcional, ya no lo tengo más el grupo aldehído. Entonces, reducir significa dar hidrógeno o perder oxígeno. ¿Qué compuesto hemos visto que perdía oxígeno? La ribosa. Bien, excelente, muy bien. Entonces, la ribosa, que tenía 5 carbonos, 2, 3, 4, 5, el último CH2OH, es un aldehído en donde todo iba para la derecha, ¿sí? Acá tenemos hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Pierde el oxígeno, ¿sí? En el carbono 2. Entonces me queda así. Todo para la derecha. Acá tengo hidrógeno y tengo hidrógeno del otro lado. Entonces ustedes van a ver que acá hay hidrógeno y acá hay hidrógeno. Y siempre era un hidrógeno, 1H. Un hidrógeno, 1H. Y acá no. Entonces, esta va a ser la D-ribosa. ¿Por qué D? Porque este está para la derecha. Y esta va a ser la D2-desoxirribosa. ¿Por qué D? Porque este está para la derecha. ¿Y por qué 2? Porque yo perdí el oxígeno en el carbono 2. Por eso se llama desoxi, porque le quité el oxígeno. La ribosa estaba en el ARN, que era monocatenario, y se podía doblar y podía hacer que pareciera doble, pero siempre era simple, pero puede parecer doble porque se dobla y forma como una horquilla. Y la desoxirribosa está en el ADN. Y se llama 2 porque en el carbono 2 he perdido el oxígeno.
¿Hemos entendido? Sí, Maca. Bien, genial. Estos apuntes sin falta les paso hoy para que vean lo más importante, ¿sí? La idea es que rindan el examen de química la semana que viene, por eso esta semana necesito que terminemos con todo. Pero bueno, no puedo avanzar porque somos poquitos hoy. Entonces, vamos a ver ahora de lípidos. ¿Hay alguna duda de hidratos de carbono? No, Maca. No, Bien, genial. yo sí tengo una duda de lípidos. Bien. Vamos con lípidos y ahí me dicen la duda, mi amor. Bueno, Lípidos. Bueno, acá está el punto 10, miren, del ingreso penúltimo. Este no es el último, sino el penúltimo. Fueron hasta hidratos de carbono. De ahí empieza péptidos, ¿sí? Que ya los vimos a estos puntos. Desde el 10 hasta el 18. Y acá empieza lípidos, ¿sí? Bueno, tema muy tomado todos los años es cambiar el nombre, ¿sí? Un tema muy tomado es la nomenclatura, ¿sí? Siempre delta y omega. Nunca toman el N, porque es el mismo que el delta, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a restar el primer número menos el último. Restar el número de adelante menos el número de atrás. Recuerden que en delta tienen que nombrar todos los dobles enlaces. En cambio, el omega solamente tienen que marcar el primer doble enlace a partir del carbono omega, que es el contrario al CH3. Entonces, miren para acá. Restan el primero menos el número último. Acá es 20, 2.5, omega 3. Entonces vamos a poner acá el ejemplo. 20, 2.5, omega 3. ¿Qué significa el 20? Que tengo 20 carbonos. 2.5 significa que tengo 5 dobles enlaces. Y omega 3 significa que el primer doble enlace está en el carbono 3. El primero, pero son 5 dobles enlaces. Entonces ustedes para pasarlo a delta van a restar el primer número menos el último. 20 menos 3 es igual a 17. Van a copiar igual lo primero, 20, 2.5. Pero el punto le dice que lo pasen a delta, porque ustedes ya están en omega. Entonces van a poner delta. Y en delta ustedes tenían que poner todos los dobles enlaces. Entonces ponen 20, 2.5, delta y abren paréntesis. Y el número 17 va a ser el último doble enlace, ¿sí? Entonces ustedes van a agarrar y van a poner el 17 atrás. Entonces la primera parte la copian igual. ¿Ven que dice acá 22.5? Bueno, la copian igual. Si acá dice 22.5, yo voy a volver a repetir 22.5. Pero en vez de poner omega, voy a poner delta, porque me piden que pase de omega a delta. En omega solamente se pone dónde está el primer doble enlace. En delta yo tengo que poner todos los dobles enlaces. Entonces empieza de atrás para adelante. Resto 20 menos 3, 17. De ahí voy de 3 en 3. 17 menos 3, 14. Menos 3 es 11. Menos 3 es 8 y menos 3 es 5. Entonces ahí puse 1, 2, 3, 4, los 5 dobles enlaces. ¿Sí? Entonces me voy a fijar ahí y hágame cuenta que estoy muy hasta las manos, vamos a restar. El primer número que es 20 menos 3, 17. Y la única opción que tiene el 17 es la opción A. Como ven, todos empiezan 20, 2.5, delta, y tienen que aparecer 5 numeritos atrás, con paréntesis o sin paréntesis. Y voy restando de 3 en 3, por ejemplo. Otro ejemplo. Me dicen, bueno, tengo 24, 2.4, omega 6.
Entonces, de omega, ustedes lo tienen que pasar a delta. ¿Qué van a poner primero? ¿Mm? ¿Qué iba primero en cualquier nomenclatura? El número de cantidad de carbonos. Bien, entonces, ¿cómo sería? ¿Qué pondrías primero? ¿Qué numerito? 24. Bien, 24. 2 puntos. ¿Qué número va a seguir? El 4, cantidad de doble enlace. Bien, cantidad de doble enlace. Y ahí pongo delta. ¿Y de ahí qué restábamos? El 24 por el último doble enlace. O sea, el primer número con Por 6, que el sería el último. último doble enlace. Claro, sería donde está el primer doble enlace. 24 menos 6, ¿cuánto es? 18. 18, muy bien. Entonces yo voy a poner delta, abro paréntesis y pongo atrás 18. Y de ahí resto 3. ¿Qué número sigue? 15. 15, muy bien. Resto 3. ¿Qué número sigue? Y 9. 15 menos 3, ¿cuánto sería, amor? 2. 12. 12. Y 9. Y de ahí 12 menos 3, 9. el 9. ¿Por qué puse 4 numeritos? Porque tiene 4 dobles enlaces. Bien, excelente, porque tiene 4 dobles enlaces, excelente. Ahora, hagamos de cuenta que me ponen al revés, que de delta lo pase a omega. Es más fácil. Me ponen, por ejemplo, 18, 2.2, delta 9, 12, porque va de 3 en 3, ¿sí? Y ustedes lo tienen que pasar a omega. ¿Qué van a poner primero? 18. Bien. ¿Qué sigue? La cantidad de 2. dobles enlaces. Bien, 18, 2.2, y de ahí restan, ¿sí? Tienen que restar el 18 menos el último número. 18 menos 12, ¿cuánto es? 6. 6, entonces va a ser omega 6, y listo. ¿Sí? O sea, omega 6, porque omega tengo que poner un solo numerito, entonces resto el primero con el último, ¿sí? Ahora, por ejemplo, 2 ejemplos más. Me toca 18, 2.1, omega 6. Y lo tienen que pasar a delta. ¿Cómo sería el delta? Lo mismo, fue? sería 18, 2.1, esto es delta, ¿no? Bien, delta. Y 12, 18 digamos. menos 6, 12, claro. Bien, restan 18 menos 6, me toca delta 12. O sea que tengo un solo doble enlace y están en carbono 12. Bien. Y el último ejemplo me toca 18, 2.2, omega 9. O hagamos al revés, 18, 2.2, delta 6, 9. ¿Cómo sería? ¿Cómo le van a pasar? ¿Qué ponen primero? ¿Qué ponen después? Traten de pasarlo a omega. ¿Cómo sería? 18, 2.2, omega 9. Bien. 18, 2.2, omega, bien. Restan el primero menos el último, 18 menos 9, omega 9. Excelente.
Bien, muy bien. O sea, cuando pasan a omega es muy fácil porque es un solo numerito. Cuando pasan a delta, hacen de atrás para adelante, restando de 3 en 3. En delta tienen que poner todos los dobles enlaces. Acá había uno solo, por eso hemos puesto uno solo. Pero acá, por ejemplo, había 2, por eso hemos puesto los 2 numeritos. Entonces, restar, ¿sí? Ese es un punto que en lípidos le toman un montón. Profe, Bien. duda. O sea que en omega, por más que haya más de un doble enlace, no se pone, solamente se pone uno en omega. Claro, vos ponés el primer doble enlace, porque después vos sabés que vas de 3 en 3. Ahí va. Entonces solamente vos ponés el primer doble enlace. En cambio, en la nomenclatura delta, vos tenés que poner a dónde están todos los dobles enlaces. Listo, gracias. Gracias. De nada, amor. Espérenme 2 segundos, yo que hago una llamada porque quiero ver quién la va a buscar a mi niña, porque su papá no me atiende. ¿Hola? Hola, Cris, ¿vos la vas a buscar a la bebé? Bueno, porque ya son las 6:10. Sí, por favor, no tarde. Bueno, yo te he dicho el otro día que le llevé la ropita, como me dijo, no, que la busque ella, que no sé qué. Yo te he dicho, yo ahora no puedo, estoy acá en el instituto. Que el otro día cuando iba a mi casa yo te había dicho que le llevé la ropa y no me la llevaba. Yo ahora no puedo volver a mi casa porque estoy en el instituto. No, ya no. Porque voy a salir. Listo, ya está, ya la manía a buscar. Ya me quedo tranquila. Si no me empiezo a poner nervioso porque no sé quién la busca del jardín científico. Bueno, bien. Algo que, así, urgente también hay que saber, ¿sí? Además de, bueno, saber la función de los lípidos y la clasificación, ya saben que los lípidos simples eran solamente los acilgliceroles y las ceras. Entonces acuérdense, los lípidos simples son los acilgliceroles y las ceras. ¿Por qué son simples? Porque solamente eran ésteres. Justo tengo una duda sobre eso. Decime, mi amor, dígame. En las propiedades químicas del acilglicerol, ¿Mm? lo que es hidrólisis y saponificación, ¿serían reacciones irreversibles? Las dos, Claro. solo una. Claro, las dos son de ruptura. Si vos decís hidrólisis, rompes con agua para rearmar el glicerol. Y después si decís saponificación, vos agregás un hidróxido para rearmar el glicerol. Entonces, rompes el triglicérido. A ver, el jabón sí va a hacer que sea irreversible, porque no se van a poder unir. Pero en el caso de la hidrólisis, si vos volvés a agregar ácidos grasos, capaz que lo podés volver a formar, ¿entendés? Eso no creo que te pregunten porque no está en la cartilla, pero sí que son reacciones de ruptura para rearmar el glicerol y romper el triglicérido. Ah, bien, bien. Bueno, Maca, gracias. De nada, mi amor. Entonces, lípidos simples, acilgliceroles y ceras. ¿Por qué son simples? Porque solamente tienen ésteres, ¿sí? O sea, ésteres de ácido graso más lo que sería un alcohol, que es el glicerol, por eso se llaman acilgliceroles, ¿sí? En cambio, las ceras tienen alcoholes que son más grandotes, de 30 carbonos, por ejemplo. El único ejemplo que le dan de cera es la miricina. Lo que son los lípidos complejos, ¿sí?
ya son las lipoproteínas, los glicolípidos y lo que serían los fosfolípidos. Las lipoproteínas les van a preguntar cómo están dispuestas, ¿sí? Acuérdense que lo de adentro es lo liposoluble y lo de afuera va a ser lo hidrosoluble, porque las lipoproteínas van en la sangre. Entonces tienen que dar hacia afuera con la sangre, que es agua, ¿sí? Los glicolípidos, ¿sí? Son importantes y son 3, que ya les enseño cómo lo van a aprender bien. Ahí tenían los cerebrósidos, los gangliósidos y los globósidos. Y luego tienen los fosfolípidos, ¿sí? Que se van a dividir en glicero, fosfolípidos y esfingofosfolípidos. Y todos estos, o sea, los lípidos simples y los lípidos complejos, son saponificables. ¿Qué significaba que sean saponificables? Que pueden formar jabones. Bien, Y que que pueden tienen formar ácido. jabones, ¿y por qué? Porque tienen ácidos grasos. En cambio, lo que son los lípidos derivados son 3, ¿sí? Tenemos las vitaminas, los terpenos y los esteroles. Y estos no son saponificables porque no van a formar jabones. Y acuérdense que las vitaminas liposolubles son las DECA, ¿sí? Entonces, lo que son los lípidos derivados ya son insaponificables, ¿sí? Entonces, además de esa clasificación, tienen que saber que los lípidos que son saponificables, justamente son saponificables porque contienen ácidos grasos. Y algo que siempre le van a preguntar es cuáles son los que están en estado sólido y cuáles son los que están en estado líquido. Entonces, para recordar, teníamos el ácido butírico, que tenía 4 carbonos, ¿sí? Luego sigue el ácido caproico, el ácido caprílico, el ácido cáprico, el ácido láurico, el ácido mirístico, el ácido palmítico, que es el que siempre toman, el ácido esteárico y hasta ahí no más. El ácido butírico tiene 4 carbonos, el caproico tiene 6, el caprílico tiene 8, el cáprico tiene 10, el láurico tiene 12, el mirístico tiene 14, el palmítico tiene 16 y el esteárico tiene 18. Todos estos son saturados. ¿Por qué son saturados? ¿Qué significa que sean saturados? Porque tienen solo simple enlace, tipo tienen un solo enlace. Bien, o sea, porque tienen enlaces simples, no tienen ninguno doble. Bien, porque solamente tienen un tipo de enlace que son los enlaces simples. De todos estos, el único soluble en agua es el butírico. Y los dos primeros, o sea, el butírico y el caproico, entonces, el butírico es el único que es soluble en el agua. Y el caproico y el butírico son líquidos. Todos los demás son sólidos. Entonces, ¿cuál es el único que es soluble en el agua? El butírico. El butírico es el único soluble en el agua. ¿Y cuáles son los únicos 2 líquidos dentro de los saturados? Butírico y caproico.
Bien, el butírico y el caproico. Todos los demás son sólidos y obviamente los insaturados van a ser líquidos o sólidos. Líquidos. Acuérdense, los insaturados tienen dobles enlaces y el doble enlace lo que hace es bajar el punto de fusión, es como que se funden y son líquidos. Entonces, todos los insaturados, cuando aparezca un solo doble enlace, ya son líquidos. En cambio, de los saturados, los únicos líquidos son los dos primeros. ¿Estamos? Sí, Eso, Maca. bien, es urgente, chicos, ¿sí? Sí o sí. Bien. Luego acuérdense que hay reacciones que pueden sufrir estos lípidos. Agregar agua, hidrólisis. Agregar, por ejemplo, lo que sería una base fuerte, se va a llamar saponificación. Agregar hidrógeno se va a llamar hidrogenación. Agregar oxígeno, oxidación. Y agregar un halógeno se va a llamar halogenación. Importante recordar, la hidrólisis es ruptura. Entonces yo rompo el triglicérido y obtengo un glicerol más 3 ácidos grasos. Si se llama hidrolisis es porque estoy haciendo lisis, que significa ruptura. Rompo el triglicérido y ahí obtengo el glicerol y 3 moléculas aparte de ácidos grasos. Luego tengo una base fuerte, o sea, significa agregarle un peróxido de, por ejemplo, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Saponificación también es ruptura. Entonces, rompo el triglicérido, formo un glicerol más 3 sales. Del metal, que ahora lo vemos. Hidrogenación es sumar hidrógeno. Yo voy a transformar el enlace doble en un enlace simple, porque le agrego hidrógeno. Entonces le agrego hidrógeno, se pegan esos dobles enlaces y se transforman en enlace simple. Oxidación, agrego oxígeno. Oxidación o oxigenación, como quieran decirle. Y esa oxidación va a formar un peróxido. Halógeno y agrego, por ejemplo, yodo o cloro o bromo. Y estos tres siempre se pegan a un doble enlace. Entonces, la hidrogenación, la oxidación y la halogenación se producen en enlaces dobles, o sea, en ácidos grasos insaturados. No se olviden, vayan copiando eso. Agregar agua significa hidrólisis.
Entonces, por ejemplo, a ver, este punto 23 hay que marcar la correcta. Dice la A, los ácidos grasos saturados se oxidan más fácilmente que los insaturados. La B, los ácidos grasos saturados adicionan fácilmente cloro, o sea, se halogenan. Y C, por hidrogenación se adiciona hidrógeno a los carbonos unidos por un doble enlace. ¿A dónde es más fácil unirse? ¿A un enlace simple o a un enlace doble? ¿Dónde hay más bracitos para agarrar? El enlace doble. En los El dobles. enlace doble. Claro, el enlace doble tiene más para agarrar, entonces yo puedo agregar más fácilmente oxígeno, hidrógeno o halógeno a un enlace doble, ¿sí? A un enlace doble. Por eso, ¿cuál es la correcta de la 23? La C. La C, porque la A me habla de los saturados, S con S, los saturados son los simples, entonces no adicionan fácilmente. La B igual, me habla de los saturados, S con S, los saturados son los de enlace simple, entonces no es fácil adicionar. Y la C, en cambio, dice por hidrogenación, se agrega hidrógeno a los dobles enlaces, sí. ¿Y qué hago? Transformo los dobles enlaces en simples. Por eso la hidrogenación se hace en la industria. Yo agrego hidrógeno, se pegan a los dobles enlaces, se transforman en enlace simple, entonces lo líquido se transforma en sólido. Y ahí a partir del aceite puedo formar la manteca o a partir del aceite puedo formar la margarina. Para eso me sirve, ¿sí? Algo muy importante es cómo se van a colocar las grasas, ¿sí? Cuando estén en un medio soluble, o sea, lipo e hidrosoluble. Siempre acuérdense que el aceite va a estar en el centro, ¿sí? En el centro de la micela, por así decirlo, ¿sí? Y habíamos dicho que estas sales de jabón actuaban como emulsionantes, o sea, como detergente. Entonces hagamos de cuenta que yo tengo un montón de aceite en el plato y quiero lavar los platos, entonces necesito que el aceite se separe, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agregar un jabón, ¿sí? Que sería una sal de un metal. Bueno, ¿cómo se va a disponer? La va a separar en gotitas, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar y voy a tener acá el centro de mi micela y voy a tener acá una capa de fosfolípidos con las colas de aceites hacia adentro. Entonces, acá está el aceite, ¿sí? Lo que sería el centro de la micela. Acá vamos a tener las cabezas, que son hidrosolubles, ¿sí? Como las cabezas de los fosfolípidos, y las colas. Las colas van a ser los ácidos grasos, que van hacia la grasa. ¿Sí? Entonces, siempre, y lo mismo pasa con las lipoproteínas, ¿no? Lo mismo pasa con las lipoproteínas. Ay, espérenme, chico, que me está llegando un mensaje. Bueno, no importa. Entonces, tengo acá la grasa, el aceite de lo que acabo de cocinar, ¿sí? Voy a tener acá las cabezas y las colas, ¿sí? Es el efecto emulsionante. ¿Qué significa emulsionante? Significa detergente, ¿sí? Siempre significa detergente. Estas cabezas adentro van a tener el CoO-Na, o sea, el metal y el ex grupo carboxilo. Y afuera voy a tener moléculas de agua que van a ir hacia las cabezas porque las cabezas son polares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá me preguntan,
En la 24, los jabones son sales de ácidos grasos. Hay que marcar la correcta. Dice la A, las colas hidrofóbicas interaccionan con el agua. Si dice hidrofóbica, significa que le tiene fobia al agua. Entonces va a interactuar con las moléculas del agua. No. No, la cola va hacia adentro, va hacia el aceite. La B dice que las cabezas se orientan hacia adentro. ¿Para dónde estaban las cabezas? Del CoO-Na, que era el grupo carboxilo que se unía al metal. ¿Para dónde estaban las cabezas? Para Hacia el afuera. exterior. Para el agua, ¿sí? Y la C es la correcta, que dice que las colas se orientan hacia las moléculas de grasa, que es lo correcto, ¿sí? Acá tienen, ¿sí? Le agregan el detergente y el detergente tiene adentro la sal de ácido graso, ¿sí? Es sal de sodio en este caso que se une al carboxilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía, por ejemplo, ácido palmítico. El ácido palmítico tiene 16 carbonos sin ningún doble enlace, ¿sí? Entonces, el ácido palmítico sería CH3, CH214, COOH. Como ven, acá tienen en grupo CH3, tienen 14 carbonos más, con este son 15 y acá tienen 16. Y son simples enlaces lo que yo he dibujado. Le sumo, por ejemplo, hidróxido de sodio. Este hidrógeno se junta con el OH y forma agua. Y este sodio se mete para acá. Entonces, me va a quedar igual CH3, CH214, tengo 14 iguales, CoO-Na más el agua. Este se va a llamar palmitato de sodio. Ato, porque es un ácido, y sodio, porque tengo acá el metal, que es el sodio. Ato, perdón, porque es una sal. Palmitato de sodio, más agua. Entonces, acá va a estar metido el CoO-Na en la cabeza. Esta parte es la cabeza hidrosoluble y esta va a ser la cola. La cola va para adentro, para la grasa, y la cabeza esta, que es polar, va a estar junto con el agua para afuera. Y eso es un jabón, una sal de ácido graso, en este caso con sodio. Palmitato, porque viene del palmítico, palmitato de sodio, porque lo unía al hidróxido de sodio. ¿Estamos? Sí, acá. Bien, excelente. Bueno, y miren acá. ¿Qué reacción le parece esto? Tengo un manchanche a la izquierda, pero hay sumatoria con 3 hidróxidos de sodio. Entonces, ¿es una hidrólisis, es una hidrogenación, una halogenación o una saponificación o una oxidación? ¿Qué reacción es si dice hidróxido de sodio? Saponificación. Bien, hidrólisis no puede ser porque no estoy sumando agua. Hidrogenación tampoco porque no estoy sumando hidrógeno. Oxidación tampoco porque no estoy sumando oxígeno. Halogenación tampoco porque no estoy sumando ningún halógeno. Ni yodo, ni cloro, ni bromo, ningún halógeno. Tiene que ser saponificación. ¿Y qué hemos dicho? La saponificación y la hidrólisis son rupturas. Rompo el triglicérido, este es un triglicérido, ¿sí? Tiene 3 ácidos grasos, ¿sí? Miren los 3 ácidos grasos. Vamos a hacerle acá una capturita a este punto. Entonces, acá, por ejemplo,
tenemos el oxígeno con los dos bracitos porque es el enlace éster, ¿sí? Este es el enlace éster. Significa que estoy uniendo un ácido con un alcohol, ¿sí? Entonces tengo 3 enlaces éster ahí. Este era el glicerol, que se ha unido con los 3 ácidos grasos. 1, 2, 3 ácidos grasos, ¿sí? Entonces acá tengo un carbono más 14, 15, más 1, 16. Entonces acá tengo 16 carbonos. Acá tengo también 1 más 14 son 15, 16 carbonos en el segundo. 1 más 14 son 15, más 1, 16 carbonos. Y como ven, no hay ningún doble enlace. Entonces, ¿qué ácidos son estos 3? El ácido palmítico. Bien, el ácido palmítico porque no tiene ningún doble enlace. Entonces son 3 ácidos palmíticos. Como yo estoy sumando esto, esta es una reacción de saponificación, porque estoy sumando un hidróxido de un metal fuerte, ya sea sodio o potasio, y la saponificación rompía y desarmaba una molécula de glicerol y los 3 ácidos grasos con el metal. Igual que la hidrólisis me separa el glicerol de los 3 ácidos grasos. Acá la saponificación es lo mismo, me separa el glicerol de los 3 ácidos grasos con el metal, o sea, de las 3 sales. Entonces esta reacción me va a formar un glicerol, que sería la I, y las 3 sales. Entonces la I es el glicerol. O sea, tacho la opción B que dice que es el agua. En ningún momento está dibujado el agua acá, ni nunca se forma agua, acá no. Y sería palmitato de sodio. Palmitato porque tiene 16, 16, 16 carbonos. Y sodio porque acá tengo el sodio. Entonces, saponificación es ruptura, igual que la hidrólisis. Cuando yo hago saponificación o hidrólisis, rompo el triglicérido y separo el glicerol de los 3 ácidos grasos solitos en la hidrólisis o de los 3 ácidos grasos unidos al metal, en este caso el sodio. ¿Sí? De eso no se olviden, porque son reacciones muy importantes, ¿sí? Ese punto estaba complejo. Y luego me hablan de los derivados. Antes de ver eso, veamos el punto 29. Hay que marcar la correcta. Dice, el ácido láurico es soluble en agua. ¿Cuál era el único soluble en el agua? Butírico. El butírico. Entonces ese no es. El butírico, el cortito, el de 4 carbonos y encima saturado, era el único soluble en el agua. Chau el A. El B dice, el ácido mirístico, que es el que tiene 14 carbonos, es sólido a temperatura ambiente. Y la C dice, el ácido caproico es sólido a temperatura ambiente. ¿Cuáles eran los 2 únicos saturados líquidos? El caproico y el butírico. Bien, entonces los 2 primeros, que son el butírico y el caproico, son líquidos. Y ahí la C dice que el caproico es sólido. Falso. El caproico, que tiene 6 carbonos, es muy cortito. Entonces, líquido. Todos los demás son sólidos, excepto, bueno, ya saben, los insaturados, que tienen dobles enlaces que hacen que sean líquidos. El oleico, el permitoleico, ¿sí? El araquidónico, esos son líquidos. Entonces, la correcta es la B, porque el ácido mirístico es largo, tiene 14 carbonos y es saturado. Y los saturados son sólidos. S con S y con S. Saturado tiene enlace simple y es sólido. Las 3 S, ¿sí? Entonces, la correcta era la B. Ahora, recuerden, ¿sí? Que en cuanto a lo que serían las lipoproteínas, me sirven para todo, sobre todo, perdón, para transporte de lípidos, porque los lípidos son insolubles en la sangre. Entonces yo lo rodeo de una proteína que la mayoría de las proteínas eran solubles en agua, como ya hemos visto. Entonces yo adentro pongo los triglicéridos y el colesterol esterificado. Esto porque es grasoso,
¿sí? Triglicéridos y colesterol esterificado, así. Los triglicéridos son grasosos y el colesterol esterificado con ácidos grasos también. Para afuera voy a poner los fosfolípidos, con las cabezas para afuera y las colas para adentro. Las cabezas tienen fósforo y las colas son colas de ácidos grasos. Y también voy a poner apoproteínas, porque las proteínas eran solubles en lo que sería el agua, ¿sí? Entonces, estas van a ser apoproteínas porque son solubles en el agua. Estos son los fosfolípidos con las cabezas hacia afuera, ¿sí? Y también voy a poner el colesterol libre. Así, para afuera, voy a poner colesterol libre, o sea, no esterificado con ácidos grasos. Y esa es la disposición de las lipoproteínas, por ejemplo, los kilomicrones. Un ejemplo de lipoproteínas son los kilomicrones, que eran lavados por la heparina, que era un heteropolisacárido. O sea, en la ficha de hidrato de carbono, la heparina dice que es anticoagulante, que es la única intracelular y que limpia las grasas. Y las grasas se llaman kilomicrones. Entonces, aquí, bien, en el punto 27, ¿cuál sería la correcta? De la 27. ¿Cuál piensan que es la correcta de la 27? Es parecida a la micela, a la grasa. ¿Puede ser la B? Bien, correcto. Permiten el transporte. Las lipoproteínas sirven para el transporte. ¿Por qué no es correcta la A? Porque dice colesterol esterificado. Bien, pero ¿cuál es la parte falsa, mi amor? Tendría que ser colesterol libre que está hacia la superficie, pero los triglicéridos, ¿para dónde están? ¿Para En adentro el o para interior, afuera? adentro. Adentro, muy bien, ahí dice la superficie. ¿Y por qué la C es incorrecta? Y ahí es porque dice el colesterol libre. Tendrá que ser el colesterol esterificado. Bien, está al revés. El colesterol libre y las apoproteínas están para afuera. Y ahí dice que están para adentro. Bien, entonces la correcta era la B. Y algo también muy tomado es el colesterol. El colesterol está dentro de los lípidos derivados que son los esteroles, ¿sí? Ustedes acuérdense que yo primero tenía un ciclo que se llamaba fenantreno, que sería este. Este es el fenantreno, ¿sí? Ese fenantreno tiene dobles enlaces. Al fenantreno le vamos a sacar los dobles enlaces y ahora se va a llamar perhidrofenantreno. Entonces, primero tenemos el fenantreno
le saco los dobles enlaces y me quedan esos, digamos, 3 hexágonos, y ese se va a llamar perhidrofenantreno. Y de ese perhidrofenantreno surge el colesterol, agregándole a este perhidrofenantreno un ciclopentano. Entonces, primero tengo el fenantreno que tiene dobles enlaces. Le saco los dobles enlaces y formo el perhidrofenantreno. Al perhidrofenantreno le sumo un ciclopentano. Entonces obtengo lo que es el ciclopentano perhidrofenantreno, que serían estos 3 hexágonos. Cuando tenían un doble enlace se llamaban fenantreno. Ahora se llama perhidrofenantreno y al lado le pongo el ciclopentano. Entonces acá tendríamos el perhidrofenantreno con el ciclopentano, entonces se llama ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Sí? A ese ciclopentano perhidrofenantreno le voy a agregar grupos metilos en ciertos carbonos, que van a ser el carbono 10 y el carbono 13. Entonces, le agrego grupo metilo, o sea, un carbono, al carbono 10 y al carbono 13. Además de agregarle el grupo metilo, le voy a agregar un grupo OH en el carbono 3, que sería este, en una posición que se llama beta. No importa por qué, porque ustedes no ven esto, pero es una posición que se llama beta. Y además le voy a agregar una cadena ramificada de 8 carbonos más. Entonces, este es el ciclo pentano perhidrofenantreno. Entonces, peridro y ciclopentano. Entonces, el ciclo perhidropentano fenantreno. A ese le agrego grupos metilos en el carbono 10 y en el carbono 13, un grupo OH en el carbono 3, una cadena ramificada de 8 carbonos, en lo que sería el carbono 17, y además le tengo que agregar un doble enlace. Y ahí recién formo el colesterol entre el carbono 5 y el carbono 6. Entre el carbono 5 y el carbono 6. Entonces, ¿cómo me termina quedando el colesterol? Tengo primero el perhidrofenantreno, que era así, los 3 hexágonos, más el ciclopentano. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6. En el carbono 3 le sumo un grupo OH. Por eso se llama colesterol, porque tiene el grupo alcohol. Ese es el carbono 6, el carbono 7, el carbono 8, el carbono 9 y este es el carbono 10. Entonces ahí agrego un grupo metilo. Luego tengo acá el carbono 11, el carbono 12, este es el carbono 13, entonces ahí agrego el otro grupo metilo. Este es el carbono 14, el carbono 15, el carbono 16, y en este, que es el carbono 17, le voy a agregar esa cadena ramificada de 8 carbonos. Entonces, acá vamos a tener arriba el carbono 18, es este es el carbono 19, que va a estar acá en la puntita. Este es el 20, este es el 21, este es el 22, este vértice es el 23, este es el 24, este es el 25, el 26 y el 27. Entonces, el colesterol tiene 27 carbonos, un grupo OH en el carbono 3, grupos metilo en el carbono 10 y en el carbono 13, y un doble enlace entre el 5 y el 6. O sea que acá estaría el doble enlace. Y ese es el colesterol.
Entonces, primero tengo el ciclo pentano peridrofenantreno, que en realidad lo haríamos al revés. Este es el ciclo pentano, esta es la parte peridrofenantrena, le agregué además el OH en el carbono 3, le agregué además el doble enlace entre el carbono 5 y 6, le agregamos grupo metilo en el carbono 10 y en el 13, y esa cadena ramificada en el carbono 17. Y ese es el colesterol. El colesterol es malo porque se deposita en las arterias, tapándolas, generando infartos, eso se llama arteriosclerosis. Y también está en la bilis, por ejemplo. Hay colesterol bueno y malo. El malo es el que se deposita en las arterias. Entonces, en este punto, por ejemplo, hay que marcar la correcta. ¿Cuál piensan que es la correcta? De la 28. ¿O cuál pueden tachar por falsa? La C sería falsa. Bien, porque un aumento del colesterol produce la enfermedad de aterosclerosis. Es mala. Muy bien. ¿Cuál otra podemos tachar? La B, La B, porque ¿dónde estaba el doble enlace? ¿Entre qué carbonos? 5 y 6. Bien, entre el 5 y el 6, y ahí dice el 3 y el 4, es falsa. La A es correcta porque puede sufrir una esterificación en el OH del carbono 3 con un ácido graso de cadena larga. O sea que acá, como tengo un grupo alcohol, si yo lo sumo o le agrego un ácido graso, ácido más alcohol, teníamos un éster. Entonces, sí puede sufrir una esterificación en el carbono 3 con un ácido graso, porque ahí la podemos sacar a la H y formar la O con los dos bracitos y formar el enlace éster. ¿Está claro, amores? Sí. Bueno, genial. Genial, genial, genial. Bueno, mis amores, hasta acá vamos a ver hoy. Mañana continuamos, ya les voy a decir a la mañana el horario, y el viernes también vamos a tener clases seguramente. Yo sé que es feriado, pero bueno, hay que aprovechar que yo no voy al hospital. ¿Hay alguna duda? Ya les mando nomás este apunte para que lo estudien bien. ¿Qué es lo que le van a tomar? ¿Ninguna duda? No. Bien, mis amores. Bueno, les mando esto y mañana les digo en qué horario nos vemos, ¿sí? Dale, Maca, gracias. Nos vemos. Bueno, estudien. Nos vemos, chicos, que anden bien. Chao, profe. Chao, mis amores.